Hola Laura, buenas tal? noches. Muy buenas ¿Cómo noches. estás? ¿Cómo va? Muchas gracias por estar acá. No, por favor. En primer término, una reflexión, una opinión sobre la policía, sobre las reiteradas causas. ¿Qué es lo que observas de toda esta secuencia? Mira, los cordobeses, como los argentinos, tenemos que estar tranquilos que quien nos cuida es honesto. Ese es lo esencial. Y corresponderá al gobernador de la provincia de Córdoba y seguramente al ministro demostrar eso. Como hace ahora cuando encuentran puntas de iceberg que la gente se pregunta hasta dónde confiar. Entonces, creo yo que merece una fuerte retrucada o acción por parte del gobierno de la provincia para que haya una reconfianza por parte de los cordobeses en quien nos cuida. Cuando dijiste el que nos cuida es honesto, ¿a quién te referís? Bueno, la policía, ¿no? Porque bien. se supone, lo ha dicho el gobernador, los buenos son los de azul, repitiendo, tratando siempre de mimetizarse con Milei en algunas cosas. Estos también son de azul. Que están Pero también son de detenidos. azul, entonces, digamos, hay que, me imagino que el gobierno de la provincia debe hacer rápidamente algo, porque esto ha dejado en shock a los cordobeses, que son quienes ante una situación de delito llamamos a la policía. Ahora, Pero eso también de antemano asignar quién es el bueno y quién es el malo también tiene sus límites y lo tiene también en el discurso muy frecuente de Patricia Bullrich, porque cuando discutimos estas cosas es porque hay episodios que necesitan ser investigados, si no, no se da esta discusión. pero yo creo que básicamente si nosotros pensamos que la policía, los de azules no son los buenos, estamos en el caos más absoluto, porque se supone que son quienes tienen que detener al crimen, actuar en consecuencia, frenar el delito. Si son parte de eso, bueno, que no significa que no pueda haber manzanas podridas y todo, ¿sabes? Pero lo que pasa en Córdoba, que son las jefaturas, las cúpulas, cabezas, exactamente. las cúpulas, yo creo que eso es lo que ha dejado en shock en estas circunstancias. Hablando de Patricia Bullrich, es tu referente político a nivel nacional, eso lo sabe Correcto. cualquier persona que esté en la política en Córdoba. De algún modo condiciona el hecho de que el que esté en el foco de la tormenta o en el ojo de la tormenta sea Quinteros, que lleva una relación bastante fluida con la ministra. Son dos ministros que se hablan bastante, es más, se han mostrado muchas veces juntos. Sí, sí. Yo lo he preguntado varias veces a ella y también lo han preguntado ustedes. Ella siempre responde, yo tengo una relación institucional con el gobierno de la provincia de Córdoba y con el ministro de Seguridad, con quien efectivamente se trabaja en conjunto en cuestiones de seguridad, porque lo hace con todas las provincias para detener el delito. No hay ninguna otra simpatía, ni política, ni personal, fuera de su deber como ministro de Seguridad de la Nación de trabajar en consonancia con los ministros de las provincias. Quiero hacer una pequeña, para caracterizarte, porque es tan líquida la política, que Sí. muchas veces perdemos el foco, las referencias de cada uno. Está bien que digamos que sos una aliada, obviamente, al gobierno nacional, ¿sí?, en la esfera fuera de Córdoba, y una opositora al gobierno de Yarlora o el proyecto político del PJ. Sí, está correcto. A nivel nacional, el PRO es un aliado del gobierno nacional. Yo integro un bloque que preside Cristian Ritondo, a estos días tratando de hacer un frente electoral con la Libertad Avanza o un acuerdo político, no sé cuál será la forma jurídica, que hemos, con nuestros votos, trabajado para que las leyes, las pocas leyes que ha logrado el gobierno sancionar a nivel Congreso, 4 de seguridad, por ejemplo, ha contado con nuestros votos. Recordemos que el bloque de la Libertad Avanza, sumado al bloque del PRO, no llega a tener ni siquiera la mitad de la Cámara de Diputados, con lo cual las alianzas electorales, y en esto el bloque del PRO ha estado muy firme, somos un aliado del gobierno nacional. ¿Qué es lo que más defendés del gobierno nacional, Laura? El rumbo económico y el rumbo en contra del populismo. Seguramente, como todo gobierno, siempre hay ajustes que hacer y que creo que los hacen. Definirá el electorado si estos ajustes alcanzan o no, pero nosotros venimos de ser un país donde el Estado le había puesto un pie encima a la actividad privada, que en definitiva es la que genera los fondos para que exista el sector público. Y el exceso de la emisión monetaria del peso del sector público sobre el privado, las prebendas, que cuando todo lo maneje el Estado, siempre existe la posibilidad de que la autorización de un funcionario tenga un precio, un valor, un beneficio.
Bueno, terminar con ese tipo de Estado para mí es uno de los grandes logros. En simultáneo a ese proceso que describís, también estamos viendo a las universidades pidiendo presupuesto, la desocupación incrementándose, o en el caso de Córdoba, el tema de la inminente suba de las retenciones. ¿Qué hace un legislador de Córdoba frente a esas demandas, digamos, del territorio frente a un gobierno nacional el que también apoya? ¿Qué predomina ahí? Mira, yo lo que creo que no hay que ponerlo como enfrentar, si el gobierno nacional está en contra de las universidades, ¿no? Porque esa es una falsa dicotomía. Yo creo que está en contra de un tipo de política que se ha venido generando hasta la fecha, donde parecía que todo fondo que fuera a la universidad era realmente aprovechado económicamente o presupuestariamente como debía ser. Volver a dar un paso atrás y decir, bueno, los fondos para el financiamiento de qué, entendiendo que las universidades son autónomas y autárquicas, pero creo que está bien hacer esa mirada. Ahora, lo que no está bien, que una mayoría circunstancial en el Congreso de la Nación, tomando una causa justísima, como es darle fondos a las universidades para que éstas ejecuten, generaron o un exceso de universidades donde se politizaba y que la Universidad de las Abuelas de Plaza de Mayo y la Universidad de La Matanza y dale que te dale, y paralelamente le imponía una agenda de lo que consideraba que debía trabajarse en tema de universidades, dejando de lado, lamentablemente y de vuelta acá venimos, a un trabajo de verificación si los gastos que se hicieron en temas universitarios correspondían o no. Y con su política el gobierno no impone también su agenda, digo, por ejemplo, la política de el desfinanciamiento de la ciencia. Hay mucha crítica de un sector del CONICET o de algunos otros sectores de las casas de altos estudios que plantean, bueno, estamos yendo hacia un proceso de vaciamiento de algo que cuesta mucho. Estuvo aquí John Boretto hace no mucho. O del INTA también. O del INTA, todas esas instituciones que evidentemente pueden tener, digamos, la posibilidad de ser depuradas, de mejorar su eficiencia. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es, de algún modo, como paralizarla. Ahí también hay una imposición de una política y del otro lado puede haber gente que dice, bueno, se le está yendo un poquito la mano con esto porque las consecuencias de toda esa destrucción o esa parálisis la vamos a pagar con el tiempo. Mira, la gran destrucción que ha habido en la Argentina ha sido la inflación, que ha destruido todo. Yo creo que ahí no se salvaba nadie, ni la ciencia, ni la investigación, ni el CONICET, ni nada. Pero dejando eso de lado y entendiendo a dónde va tu pregunta, yo creo que lo que nos debemos preguntar, y es de un sentido ideológico y muy medular, es ¿cuál es el rol del Estado en la evolución o en el trabajo de lo que significa la investigación, la ciencia, la cultura, el arte, aquellas cosas? ¿Es desde el Estado generándola o es permitiendo que el sector privado a través de instrumentos la genere también? Yo creo que acá está el contrapunto que debemos volver a repasar dónde hemos estado parados todos estos años, que si para los argentinos no existía un centro oficial, un órgano oficial, una política oficial, todo lo otro está paralizado, muerto. Yo creo que tenemos que volver a un punto donde tiene que convivir la producción privada, en el sentido cultural, científico, técnico, como pasa en todos los países del mundo, donde el Estado no la frene y no pensar que el único promotor de la ciencia, la investigación, las películas que la ve todo el mundo, es el Estado, ¿no? Eso es. Antes de pasar a Julián Cañas, el tema de retenciones, que ahí ya sí se observa una postura diametralmente opuesta, pese a que la medida es idéntica, cuando se trataba del gobierno del kirchnerismo o cuando se trata de Milei, porque en ambos casos las retenciones van a terminar desde el martes en el mismo nivel, digamos, para la soja por lo menos. Bueno, también ahí hay una discusión que creo que tiene dos aristas distintas. El kirchnerismo entiende que están bien las retenciones porque cree que hay que sacar, voy a simplificar, que hay que sacarle dinero a los que más ganan, entendiendo que el campo son todos terratenientes e hiperganan y lo único que gastan es en comprar 4x4 cuando levantan la cosecha y departamentos. Entonces entienden que ideológicamente le debe sacar plata de las retenciones para redistribuir esa riqueza, una especie de Robinson Crusoe a través de las retenciones, o el polo que tenía Cambiemos, La Libertad Avanza, que dice, no queremos las retenciones, pero en este momento yo no las puedo sacar,
porque se convirtieron en la base central del sostenimiento de un Estado que aún no está en los límites que debería estar para poder prescindir de las retenciones, o el sector privado no ha evolucionado lo suficiente en inversión, en producción, en fuente de trabajo para poder reemplazarla. Es decir, dos resultados muy parecidos, pero con una ideología distinta, que unos las quieren dejar porque distribuyen lo que tienen los millonarios del campo y otros porque dicen ni bien pueda las retiro. Julián. ¿Cómo le va, diputada? Buenas ¿Cómo noches. estamos? Bueno, vamos a hablar un poco de la cuestión electoral. En 45 días se deben confirmar las listas para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Usted lo acaba de decir, es una dirigente del PRO, aliada al gobierno nacional. ¿Aspira en Córdoba a integrar la lista de los libertarios? Yo lo que aspiro es que el PRO haga un acuerdo sin especulaciones con la Libertad Avanza, como lo hicieron nuestros líderes, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, en su momento también Larreta, que todos pidieron el voto para la Libertad Avanza. Y en ese momento no hubo, bueno, pero si vos no me pones en esta lista, si no me nombra un ministro, no lo hubo. Entonces yo creo que estamos a mitad de camino de un cambio, que quisimos hacerlo desde Cambiemos, desde Juntos por el Cambio, y que ahora los argentinos eligieron a otro vector para hacerlo, que es la Libertad Avanza, y que desde el PRO tenemos que apoyar eso. Ahora, si desde el PRO dice, no, porque no está fulano, mengano, no se da en una lista, creo que ahí volvemos a las especulaciones y me parece que los cordobeses quieren apoyar el rumbo sin estas especulaciones. Usted tiene mucha trayectoria, experiencia política, y también tiene contacto con el gobierno nacional. ¿Cree que aquí en Córdoba va a ser una lista libertaria pura o habrá chance de una apertura, de una alianza con otros dirigentes? Bueno, ¿qué es libertaria pura, no? Porque en todos los lugares donde la libertad han seguido, ha sumado. Una cosa es hacer un frente electoral, ¿sí? Que es firmar los partidos políticos y elegir otro nombre, o puede ser el nombre que tenga un partido, si así lo autoriza. Y otra cosa es sumar dirigentes. Yo creo que la Libertad Avanza, por lo que han dicho, van a hacer una lista pura, que imagino yo que eso no significa sumar otros dirigentes. Ahora bien, no sé si están remisos a hacer acuerdos electorales que aumenten ese caudal que tiene la Libertad Avanza. Me parece que acá lo que impide avanzar de esa forma es, sí, yo firmo, sí, va fulano, va mengano, o me das el primero, segundo, tercer lugar. Que eso es la discusión que a la gente no le gusta. Pero sería... ¿Aspirás a integrar esa lista? Ojalá sea convocada, yo estoy dispuesta. Porque, a ver, parece sonaría muy raro que Patricia Bullrich, que es del riñón de este gobierno, una de las dirigentes con mejor imagen dentro del gabinete, muy cercana, tanto a Javier Milei como a su hermana, quede por fuera de la lista Libertad Avanza en el segundo distrito electoral del país. O sea, sería una cosa pero muy rara. Y vos, Solar, la representante, la principal representante del bullrichismo en Córdoba. Estoy muy de acuerdo con la política que está haciendo Patricia Bullrich. La respeto como dirigente, es mi referente, pero no me cuelgo de su cuello. Si ella, no le voy a pedir, Patricia, jugate para que esté fulano mengano en la lista. Así se maneja un poco la política. Sí, pero yo no lo hago así. Yo creo que si ese es mi lugar, ahí voy a estar, y si no corresponde, no corresponde. Yo estoy trabajando en el Congreso, apoyando a las políticas del presidente Milei, y será después la discusión que haya que tener, pero no te olvides que nosotros tenemos un PRO intervenido en Córdoba. De eso quería preguntarte. Que es opositor a lo que yo me manejo, digamos, entiendo, y bueno, hay que ver ellos también que definen. ¿Vos tenés diálogo, por ejemplo, con Suárez Zucaría y demás? No hablo, la verdad que no es que todos los días estamos hablando, pero hay comunicación. No hay problema, si tuviéramos que hablar, lo hemos hecho. Sí, no. El diálogo nunca se pierde, tengo diálogo con todas las fuerzas, todos tenemos diálogo en el Congreso. No, yo me refería a un diálogo constructivo, digamos, donde se pueda, digamos... No, yo estoy en otro grupo interno, creo que ellos son un grupo minoritario del partido, por eso lo intervinieron, para no tener que ir a elecciones, no manejaban la asamblea. Absolutamente. Si no hubieran ido a una elección interna, hubiera convocado una elección interna apenas empezó la intervención, lo hubiera hecho antes y hubiera llamado a elecciones. ¿Por qué se quedan un año durante la época que hay que firmar la lista sin llamar a elecciones? Si te tuvieras confianza que sos mayoritario y que la ganás, llamas elecciones y en 2 meses tenés
este tema resuelto con autoridades reales y no una autoridad interventora que está todavía dilucidándose en la justicia si corresponde o no. Laura, te tocó conducir en la comisión toda la discusión sobre el régimen de punibilidad para menores de edad. Rápidamente, porque no tenemos tanto tiempo, pero ¿en qué punto está esa discusión y cuáles son los consensos hasta el momento? Bueno, primero que el régimen penal juvenil es lo que se va a modificar. Es importante decir que mucho más que bajar la edad de imputabilidad. Exactamente. Es decir, cuál va a ser la acción del Estado frente a un menor que delinque y cuáles van a ser las políticas de resocialización de ese menor y cuál va a ser la contención desde el Estado para que no avance en la delincuencia, además de darle, por supuesto, justicia a las víctimas. En el estado que está, eran 113 los diputados que participaron del plenario. Obtuvimos hace cuestión de un mes un despacho que se llama de mayoría. ¿Eso qué significa? Que ya tenemos un texto acordado por la mayoría de las fuerzas políticas dentro del Congreso de la Nación para mandar. Falta que en el recinto, es decir, en el pleno de la Cámara, se los vote para darle media sanción. Ahora, ¿qué ocurre? Todas las semanas, con esta mayoría circunstancial que te digo que se forma, se llaman a sesiones especiales que Martín Menem, presidente de la Cámara, tiene que sí o sí autorizar y se convoca. Entonces, que un día por un tema, o las universidades, o las jubilaciones, entonces esa agenda generada desde la oposición con temas que interpretan que son prioritarios antes que los que tiene el gobierno, genera que no haya tiempo para esto, porque están que si damos quórum tal día, entonces si tal día dan quórum o no dan quórum. Entonces traer un tema que se ha trabajado con mucha técnica, mucho consenso, mucho trabajo, porque había 14 proyectos, es una pena tirarlo en esta jaula de discusión política para que lo despedacen. O sea que lo más probable es que pase para después de las elecciones. Es que después de las elecciones, nosotros la fecha máxima para tratar este despacho no se caiga es el 10 de diciembre. Bien. O sea después se cae hay que empezar de cero. Va a tener que ser con esta conformación entonces. Va a tener que ser con esta conformación. Diputada. Muchísimas gracias. Gracias No, de nada. por Muy visitarnos en buenas Tres noches. Poderes.